Juan Ibarrola, especialista en seguridad, especialista en temas del ejército, colaborador de nuestro diario Milenio y de este espacio, está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, Azucena, con el gusto de verte. Igualmente, y está con tu auditorio. Igualmente, buenas noches. Cuéntame, ¿qué dices de lo que expresó Andrés Manuel López Obrador primero el sábado en Tlatelolco? Yo creo que no ha comprendido a fondo el presidente electo que a partir del 1 de diciembre es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Es la Constitución la que mandata esto. De aquí a poder generar cambios, por ejemplo, en una guardia ahora civil. Que era gendarmería antes. Antes, ¿no? Quería ser una guardia nacional, sí, pero por temas legales no se puede y ahora le quieren poner el nombre de guardia civil. Una guardia civil no puede estar integrada por Fuerzas Armadas y explico por qué, Azucena. Por favor. Todas las guardias civiles que hay en el mundo tienen una tutela militar. Si está formada por civiles, la Guardia Civil española, los carabineros chilenos, los carabinieris italianos, o gendarmerías, tienen elementos que son de origen o de extracto 100% civil, pero la tutela es militar. Y ahí que las Fuerzas Armadas no desaparecen. Y en estas palabras, en la Plaza de las Tres Culturas del sábado, lo que trata de dar a entender, o lo que se entiende, es que se tienen que unir Ejército, Marina, Fuerza Aérea con Policía Federal. Ahí tiene López Obrador a la Policía Federal, tiene una oportunidad también en fortalecer policías estatales, y si quiere generar una gran policía nacional, por llamarlo de alguna manera, pues no estaría mal pensar, analizar el que tuviera esa policía una tutela militar, que estén bajo la legislación militar, bajo una justicia militar, aún y a pesar de que son civiles, como pasa en muchos países del mundo, y enfrentar los problemas de seguridad que tiene este país, Azucena. No se puede mandar leones por corderos, y creo que esto es lo que no ha entendido el presidente electo. Dijo, entre otras cosas, que el ejército ya no se ocupe de las tareas hasta ahora encomendadas, que la defensa nacional la podemos hacer todos, como ha sido siempre en la historia de México. Crear esta Guardia Civil Nacional con el apoyo del Ejército, la Policía Federal y la Marina, y que seamos los ciudadanos, digamos, quienes defendamos al país en caso de una intervención o algo. En caso de darse una circunstancia así, es decir, que desaparezcan Fuerzas Armadas como las conocemos y que se integren a cuerpos civiles, administrativa y jurídicamente civiles, sería el primer riesgo de seguridad nacional. Y hay que entender que las Fuerzas Armadas no solamente están a la espera de un ataque armado o de ejércitos de otros países que vengan a invadirnos, no. Las amenazas de seguridad nacional que tiene hoy los países no son ataques armados, son ataques cibernéticos, claro, son epidemias, son una gran cantidad de situaciones revueltas en países. Ahí tenemos Centroamérica que se está nuevamente en proceso de ebullición. Ahí tienes un Venezuela que no sabemos qué está pasando con ella. Muchos lugares en Europa del Este que tienen problemas, Medio Oriente que tiene problemas, y esto no lo puede dejar de lado un país, la soberanía de un país. ¿Quién se encarga de eso? Las Fuerzas Armadas. No hay quien más lo pueda hacer. Pongo un ejemplo muy rápido. Desaparece a las Fuerzas Armadas y en ese momento algún país, Estados Unidos, te va a decir: tengo tantos intereses en tu país que yo sí te mando tropas para que cuiden mis intereses. Sería muy grave que eso pasara. Creo que no están comprendiendo de fondo cuál es el verdadero problema. El problema no es eliminar a las Fuerzas Armadas. El problema no ha sido desde hace 50 años, mañana 50 años, reprimir al pueblo. El ejército, después del 2 de octubre, no ha vuelto a reprimir una manifestación social jamás. Ahora déjame, ahora que vas a ese tema del 2 de octubre, que mañana se cumplen 50 años, ¿el ejército reprimió el 2 de octubre del 68, Juan? El ejército lo mandan a enfrentar a jóvenes estudiantes, que se hablaba de sedición y se hablaba de un intento de golpe al sistema que estaba en ese momento por cuestiones comunistas y socialistas. Nadie habla, Azucena, de los muchos jóvenes a los cuales el ejército protegió de las balas y sacó de la Plaza de las Tres Culturas. El ejército no mató estudiantes esa noche, aún y a pesar de que sí hubo una represión. ¿Cuál fue el error del ejército de hace 50 años? No convencer al poder civil que ese tipo de medidas no son efectivas. ¿Qué me dices del ejército en Ayotzinapa?
Lo mismo, ¿cuál es la necesidad o cuál era el objetivo de que los soldados, que es ahorita la denuncia formal, se la hizo Vidulfo Rosales, Andrés Manuel, que le exige castigar a los militares que mataron y desaparecieron a los estudiantes? No fueron los militares, Azucena, los militares no tenían motivo para hacerlos. Está documentado cómo se comportó el 27 de Infantería en Iguala esa noche y esa madrugada. Y han declarado ante todas las instancias legales, ojo, el ejército no va a hacer nunca nada que esté fuera de una legalidad que se le marca, sobre todo de un proceso. Ahora déjame ponerte un ejemplo. El fin de semana tuve la oportunidad de ver el documental Hasta los dientes, que retrata lo que pasó con los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey hace 2014, 2011. No, mucho antes, 2011. 2011, en el 2011, en donde queda también documentado cómo el ejército sí sembró armas a los estudiantes, sí golpeó a los estudiantes, sí quiso hacerlos pasar como sicario. ¿Cuál es el ejército mexicano verdadero? ¿Por qué tendríamos que confiar en que no pasó en Ayotzinapa y en que sí pasó con los muchachos del TEC de Monterrey? Porque hay cámaras, porque los vieron, porque es innegable lo que pasó. Totalmente. Yo creo que el ejército al que debemos de creer es el que metió al personal de tropa y al oficial que venía comandando ese operativo a la cárcel. Están presos en una prisión militar por delitos militares. Se les va a tener que juzgar también por delitos civiles, pero en ese momento que los detuvieron, la Procuraduría Militar, no estaba el cambio en la legislación de justicia militar para que también se les juzgue a los militares cuando cometen un acto que va en contra de civiles. Es decir, son dos justicias las que juzgan a un militar. Ese es el que debemos de creer. Debemos de creer en el ejército que metió a la cárcel generales, acuérdate del general de Aguajare, y que no se le pudo comprobar la culpabilidad. Igual a los de Tlatlaya, al teniente y a ese personal de tropa que estuvieron presos más de 4 años y no se les pudo comprobar la culpabilidad. El tema es que aquí los delitos no pueden quedar impunes, y lo ha demostrado el ejército, lo ha demostrado la Marina. No deja impune un delito. A los personal que participó en aquella noche del TEC de Monterrey, en Monterrey, están presos, Azucena. Después de muchas denuncias, Juan, porque se negaban. Totalmente, pero están presos. ¿Cuál es el futuro que ves del ejército en el gobierno de López Obrador, o cuál es el papel que debería tener el ejército? Ojalá que el ejército, la Marina, le hagan entender al presidente electo que bajo ninguna circunstancia puede llegar a pactar, que bajo ninguna circunstancia puede llegar a pensar que si no hay uso de violencia legítima, los grupos delictivos de este país tan poderosos, Azucena, no van a decirle acepto su paz, acepto su tregua. Es mucho dinero el que ya se mueve en este país en materia criminal. Tienen que ser las Fuerzas Armadas las que lo lleven de la mano. Ya lo hicieron, Azucena. El secretario de la Defensa, tanto el de Marina, ya le explicaron cuál es la situación del país. Por eso este cambio de timón se me hace muy particular. Vamos a ver si lo van ajustando, porque tratamos de buscar algunos de los colaboradores de López Obrador en temas de seguridad y nos dijeron, denos unos días para ajustar algunos puntos. Supongo que esto. El propio Durazo ya lo dijo hace poco, no hay forma de trabajar sin los militares, sin la fuerza de los militares, y este tema de la Guardia Nacional, lo mencionó en su momento Durazo, simple y sencillamente no va, y ojo, va a ser el próximo secretario de Seguridad de este país. Gracias, Juan, como siempre. Gracias, Juan Ibarrola, Susana. experto en temas de seguridad y del ejército. Gracias, buenas noches.